Bien, como les decía recién, nosotros cuando pensamos en una organización, ¿sí? El elemento, el recurso más importante que tenemos son las personas, que es nuestro capital humano. Por lo tanto, para poder administrar recursos humanos o capital humano, gestionar el talento de esas personas, lo que tenemos que tener en cuenta son los tres niveles de este enfoque sistémico. El nivel de comportamiento social, el nivel de comportamiento organizacional y el nivel de comportamiento individual. ¿Qué quiere decir esto? Bien, cuando uno ingresa, hace ese proceso por el cual lo seleccionan y queda en un lugar de trabajo, ese individuo no pierde su individualidad. Vos seguís siendo vos al ingresar a esa empresa. Ahora bien, cuando vos ingresás a esa empresa, ¿no? Y seguís siendo vos, eso sería el nivel de comportamiento individual. Tenés un comportamiento propio que vos traes. Ahora bien, supongamos que vos ingresás al área de recursos humanos y supongamos que tu nombre sea, ¿sí? Cecilia Fernández. Cecilia Fernández no es que deja de ser Cecilia Fernández, pero pasa a ser Cecilia Fernández del área de recursos humanos. Acá aparece, ¿no? El nivel B, el comportamiento organizacional, la organización como un sistema. Esa persona pasa a estar dentro de un área de esa organización. Ahora bien, cuando Cecilia Fernández, en su horario de almuerzo, va al restaurante de la esquina y trabaja en recursos humanos de la empresa Coca-Cola, ya no es más Cecilia Fernández, sino tampoco que es Cecilia Fernández de recursos humanos, sino que sí es Cecilia Fernández de Coca-Cola. Y acá se ve el comportamiento como un macrosistema. Esto tiene que ver un poco también con la diapositiva que vamos a ver a continuación. La diapositiva, que es la número 4, que estaba dentro de las consignas, nos va a hablar de los tres niveles del área de recursos humanos o de la administración de recursos humanos. Para que esto lo entiendan bien, cuando uno trabaja con las personas, tenemos que tener tres ejes fundamentales de trabajo. El individuo con su individualidad, el individuo dentro de un grupo y el individuo como parte de la empresa. Recuerdo que en la primera clase yo había puesto un ejemplo, que lo voy a volver a decir, de un auto. Digo, a ver, las personas cuando ingresan a trabajar ya tienen un recorrido, tienen una historia, tienen un aprendizaje significativo. Ingresan a una organización a los 18 años de edad. Ahora bien, todas las personas, ¿sí? Si bien son iguales, son diferentes. El carácter distintivo que tiene cada uno de ellos tendrá que ver con cómo ha sido, ¿no? Su vida desde su nacimiento hasta el ingreso a esa organización. Si esto yo lo comparo con el tratamiento a un automóvil y alguno de ustedes tiene el mismo coche que tengo yo, el mismo modelo que tengo yo, por el auto de ustedes, duermen en el garage, le hacen el service en la concesionaria cuando se lo tienen que hacer, le cargan el mejor combustible, lo lavan una vez por semana, y el que tengo yo, le pongo el peor combustible, no le hago el service, está sucio y duerme en la calle, ¿cuál de los dos autos consideran ustedes que va a estar en mejor estado? El suyo, el de ustedes. Pero es el mismo modelo. Con las personas pasa exactamente lo mismo. Por eso después vamos a ver, ¿no? En la segunda parte del curso, la importancia que tiene la selección del personal. Es sumamente importante que cuando nosotros elijamos a alguien para trabajar dentro de la empresa, dentro de la pyme, dentro de la fábrica, dentro del comercio, no solo tenga el requisito técnico, entendiendo por él mismo lo que vos, ¿no? Lo que piden de vos, que manejes el idioma inglés, que sepas determinado software, que tengas determinado estudio, etcétera, sino que también tengan los valores culturales de su organización. ¿Qué es eso? Creencias, comportamientos, ¿sí? Y una serie de requisitos más socioculturales y actitudinales que iremos desarrollando a lo largo de todo este cuatrimestre. Por eso muchas veces, las personas cuando van a buscar trabajo dicen, pero ¿cómo no pude entrar si yo tengo
todas las condiciones, manejo todo lo que piden, hablo el idioma a la perfección, etcétera, 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 el requisito técnico, pero los valores de ustedes no son compatibles tal vez con los valores de esa organización. No de ustedes, sino de la persona que va a buscar el trabajo, de ustedes, la mía, de cualquiera cuando va a buscar un trabajo. Ahora bien, cuando uno se para en la gestión de recursos humanos y de administrarlos, nosotros acá vamos a trabajar para la empresa. Somos la empresa y respondemos a la empresa. Por lo tanto, siempre vamos a estar dentro de la parte directiva y gerencial. ¿Sí? Esto que se entienda bien. Por lo tanto, los tres niveles, tanto la macro perspectiva, la mesoperspectiva y la microperspectiva, tienen que ver con los niveles que vimos antes. Lo macro es esa persona dentro de la empresa, esa persona como parte de la empresa, ¿sí? Gabo de Coca-Cola, ¿sí? La mesoperspectiva aborda el comportamiento que va a tener Gabo dentro de esa área donde va a trabajar, o sea, Gabo dentro del área de recursos humanos. Piensen esto, volviendo a la primera parte de nuestra clase. Cuando ustedes hacen la inducción, entendiendo por inducción el ingreso a la empresa en un área determinada, cuando ustedes llegan ahí ya hay un grupo conformado, un equipo conformado. Y uno, más allá de los valores que le inculcaron a ustedes en ese proceso de inducción, a través de las entrevistas, de los tests, etc., tendrán que adecuarse a cómo ese grupo o equipo de personas procesó sus valores y los pone en funcionamiento. O sea, se tendrán que adecuar al equipo o al grupo de trabajo al cual ustedes están llegando. Y la microperspectiva es, ¿sí?, todo valor, todo comportamiento propio que ustedes traen, ¿sí?, y se va a reflejar ya sea en el área de trabajo o en la empresa como un todo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando uno trabaja gestionando el capital humano, básicamente tiene que conocer muy bien, en una primera faceta, a quién va a tomar, ¿sí?, porque después el desarrollo de la carrera de esa persona y el logro de los objetivos dependerá de ese proceso selectivo. Por eso es tan importante y es un tema que veremos más adelante, ¿sí?, y al que le daremos muchísima importancia, como a todos. Piensen que esta primera parte, como les dije a los chicos que estuvieron en el primer encuentro, es más macro, más de entender conceptos, ¿sí? Piensen ustedes, ¿no?, que acá nosotros, para conocer a las personas y para gestionar su talento, potenciarlo, potenciar sus habilidades, sus competencias, tenemos que trabajar muchos aspectos que tienen que ver con cuestiones psicológicas, vuelvo a repetir, sociológicas, antropológicas, comunicacionales. Las empresas, chicos, tienen dos dimensiones muy, muy, muy marcadas. Una dimensión axiológica y una dimensión estratégica. La dimensión axiológica es qué valores tiene esa empresa, que por lo general los valores que tiene la misma, o sea, la cultura, que es ese conjunto de valores, de creencias, de pautas de comportamiento que tiene esa organización, son establecidos en un inicio por quienes la fundó y después, ¿no?, por aquellas personas que quien la fundó fue designando y aquellas personas importantes que han ido apareciendo, ¿no?, ocupando el liderazgo de las mismas. Tiene que ver con su historia, tiene que ver con cómo me comporto, ¿sí?, en una sociedad de las organizaciones. Y tiene que ver también con ustedes, o sea, con las personas que uno toma para trabajar, con las personas que trabajan dentro de esa organización y, por supuesto, con el contexto social en el cual está inmersa la organización. ¿Qué mejor ejemplo, ¿no?, que lo que nos está pasando ahora y cómo se tuvieron que resignificar todas las organizaciones en una sociedad organizada? ¿Sí? Bien, espero que me hayan entendido. Y ahora vamos a pasar a la otra diapositiva, que era parte de las consignas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una organización? Bien, ustedes pueden observar lo que dice ahí, que una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos o más personas. O sea, dos personas ya somos una organización.
¿Estamos de acuerdo? Y la cooperación entre estas personas es esencial para la existencia de la misma. Digo, cualquier organización para funcionar necesita de gente. De hecho, el hombre es una organización y el hombre en su individualidad, ¿sí?, solo tiende a desaparecer. El hombre es un ser social, es un sujeto social que necesita estar en contigüidad humana permanentemente. Por lo tanto, cuando hay una organización, cuando hay personas capaces de comunicarse, que están dispuestas a contribuir a una acción conjunta y al fin de alcanzar un objetivo en común. Básicamente va a haber una organización cuando uno o más personas se juntan, ¿sí?, para desarrollar algo, ¿sí?, en búsqueda de objetivos y metas que mejoren la calidad de vida de la misma. Que no siempre tienen que ser empresariales, que no siempre tienen que ser comerciales. Porque cuando uno habla de organización, ¿sí?, estamos hablando de distintas tipologías. Empresa por un lado, pyme, microemprendimiento por otro, personas por otro, instituciones por otras, el tercer sector, que son todas las organizaciones de la comunidad, por otro. Pero cada uno tendrá, ¿sí?, un objeto de estudio distinto, un abordaje distinto y buscan distintas cosas. Las herramientas son las mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Mañana gestionan, ¿sí?, capital humano en un club de fútbol y las herramientas son las mismas que en una empresa global, como puede ser Apple, ¿sí? Mañana gestionan recursos para su microemprendimiento o para un comercio y las herramientas son las mismas, ¿sí?, que en una institución educativa. Lo que cambia es el paisaje. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, como decía antes, ustedes tienen que tener presente siempre esto y cuando trabajemos, ¿no?, y hagamos trabajos prácticos, lo vamos a vertir y a desarrollar. Dos dimensiones. La axiológica, como dijimos recién, que tiene que ver con los valores y lo profundizamos. Y la dimensión estratégica que tiene que ver con la gestión. Gestionar quiere decir administrar. Y cuando uno gestiona una organización, si dijimos que hay que entenderla como un sistema, la gestión debe ser bien ejecutada en todas las áreas, porque si no, no sirve. Si yo gestiono muy bien los recursos humanos, pero gestiono muy mal la plata o la tecnología, estoy condenado, ¿sí?, a través de ese desequilibrio a un fracaso. Si gestiono bien la plata, pero no tengo gestión en lo que es la comunicación, los recursos humanos, la parte legal, la producción, ocurre exactamente lo mismo. Por lo tanto, para que una empresa funcione, yo tengo que gestionar tanto los valores, las creencias, las pautas de comportamiento, así como también gestionar estratégicamente cada una de las áreas de la misma. Ahora, todas estas áreas están conformadas ¿por qué? Por personas. Por lo tanto, cuanto más cualificadas están esas personas, mejor va a ser el logro de los objetivos. Y así como decimos que hay dos dimensiones, cuando hablamos de organizaciones, también estamos hablando que hay dos perfiles muy marcados, ¿no?, en la ejecución de la planificación estratégica de las mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos trabajás en una organización, vas a tener perfiles de personas que están orientadas a la producción y perfiles de personas que están orientadas hacia la relación. Cuando uno trabaja el área de recursos humanos, vos necesitas tanto un perfil como el otro. Estos perfiles que tienen que ver con formas de ser, que tienen que ver con personalidades, están bien marcados y definidos cuando nosotros seleccionamos a las personas. Por lo general, todas aquellos individuos que nosotros vamos a elegir para que trabajen en áreas como atención al cliente, la parte comunicacional estratégica del marketing, las relaciones públicas, la organización de eventos, la comunicación, la capacitación y el desarrollo,
el desarrollo de carreras, ¿sí? Serán personas con una personalidad, ahora vamos a quedarnos con esto, después lo vamos a desarrollar más, extrovertida, que buscan relacionar y vincular, ¿sí?, a la organización, tanto para adentro como para afuera. Digo, dentro de un área de recursos humanos, uno necesita a alguien que gestione bien la intracomunicación o la comunicación interna, porque si las personas que trabajan en mi empresa no entienden los mensajes que yo les mando, es imposible que después puedan desarrollar las actividades. Ahora, también necesito personas que produzcan. Y esas personas, que por lo general suelen ser personalidades más introvertidas y con otras características, necesitan estar abocadas, ¿no?, a las normas de calidad que nos van a permitir el crecimiento continuo, la formación continua de nuestros productos y servicios. Y esas personas, ¿sí?, con ese perfil que está orientado a tener un compromiso y una relación más con el producto, con la materia, desde, digamos, el inicio del mismo hasta su final, tienen una forma de vincularse totalmente distintas. Pero tanto una como otra son necesarios. Fíjense esto, en las organizaciones como sistemas abiertos, que son los que nosotros pregonamos, porque las organizaciones cerradas, hoy cerrarte como organización implica la fragmentación, el fracaso, ¿sí?, el poder tener muy poquito mercado, casi ninguno. Lo iremos explicando. Pero hoy vamos a explicar cómo funciona una organización como sistema abierto. Ustedes piensen esto, ¿no? Una organización, para que funcione, necesita algo que se llama inputs y algo que se llama outputs. ¿Qué son los inputs? Es sencillo, fácil. Los inputs son las materias primas que yo voy a necesitar, ¿sí?, para desarrollar un producto o servicio, para desarrollar un bien, un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a necesitar, no sé, determinados productos químicos, voy a necesitar determinados diseños industriales, voy a necesitar determinados profesionales para poder lograr la construcción de X producto. Para eso, ¿qué hago? Compro la materia prima y esa materia prima la transformo. Pongamos el ejemplo que yo voy a desarrollar, no sé, termos para mate. Tengo una fábrica de termos para mate y yo, para fabricar los termos, necesito que me provean de toda esa materia prima para el logro del objetivo. Para esto necesito, ¿no?, personas. ¿Y quiénes son las personas que intervienen, ¿no?, en la transformación de esa materia prima? Básicamente las personas que forman parte del área de la producción. Tendré un diseñador industrial que hizo, ¿no?, la figura del termo. Tendré un diseñador gráfico, ¿sí?, que lo decorará, que armará el packaging, ¿sí?, que determinará de qué tipo tienen que ser los colores, las bolsas, el merchandising, etc. Tendré los operarios calificados, o sea, el que lo va a pintar, el que lo va a armar, el que lo va a ensamblar, hasta que está terminado. Una vez que está terminado, ya tengo el producto, ¿sí? Ese producto va al mercado, donde vamos nosotros a comprarlo para después vertir nuestra agua caliente y tomarnos unos ricos mates, ¿sí? Los outputs es el producto terminado en el mercado, o sea, el termo en el mercado. Ahora, para que ese termo esté en el mercado y cada uno de nosotros lo vayamos a comprar, nos tenemos que enterar de que existen. Y ahí están, ¿no?, las personas que se encargan del relacionamiento, de la parte afectiva. Ahí aparecen los relacionistas públicos, los comunicadores, parte de los marketineros, que son los que se encargan de la comunicación y no de las políticas de precios. ¿Estamos de acuerdo? La gente que hace la venta, la gente que hace la postventa, los asesores, etc. Para que entiendan que para que una organización funcione necesitamos dos perfiles muy marcados de gente. Tanto orientado a la relación, que es la cuestión socioafectiva de la empresa, como a la producción, que son los que ponen y desarrollan y arman, ¿no?, ese producto. Ahora bien, como podrán observar, el área de recursos humanos es transversal a todas las áreas de las organizaciones.
Ahí puse en pantalla, ¿no?, una diapositiva que nos define cómo tiene que funcionar este sistema, que es un poco lo que charlábamos recién. ¿Estamos de acuerdo? Un sistema se define como un conjunto de elementos, tiene una dinámica. ¿Qué es la dinámica? Bueno, la dinámica es la fuerza para que se entienda. Cuando nosotros trabajamos con personas, ¿no?, siempre va a haber grupos y equipos de trabajo. Sin dinámica, eso desaparece. La dinámica de ese grupo o de ese equipo es la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es la fuerza que mantiene unida a las personas. ¿Estamos de acuerdo? Que realizan esa actividad. Si yo no tengo esa fuerza, el proceso se corta y fracasamos. Por lo tanto, necesito de esa dinámica siempre para alcanzar el objetivo o el propósito final. ¿Estamos de acuerdo? Después, por supuesto que hay cuestiones que son transversales, ¿no? En un sistema hay un montón de recursos que yo tomo del exterior, como hablábamos antes, y ahí se va el proceso, ¿no? Y eso que yo tomo del exterior es la materia prima, lo que yo salgo a comprar para transformar y después poder vender y postvender, ¿sí? Así que bueno, como verán, ¿no?, hay una serie de canales, hay una serie de actividades que transforman, significan y resignifican permanentemente el comportamiento organizacional. Ahora, como verán, es muy amplio el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar, ¿sí? Ahora bien, para entender un sistema, o sea, una empresa, una fábrica, un comercio, tenemos que entender que el mismo está constituido o tiene básicamente 4 elementos claves, que son los que hablamos hace un ratito. Vuelvo a repetir, no quiero ser monotemático ni convertirme en un ser mononeuronal, pero digo, yo para poder funcionar necesito entradas o insumos. ¿Qué quiere decir esto? Ahí están los inputs. Input es entra, ¿sí? Materia prima. Cuando tengo la materia prima hay un proceso, ¿sí? El proceso es transformar esa materia prima de una manera operativa en un producto. Ese producto terminado sale al mercado. La gente lo compra, lo consume, ¿sí? Y después hay una retroalimentación, porque esa misma persona, ¿no?, que consume nuestro producto nos va a hacer llegar a través de distintos canales, ¿no? Y hoy, más que más con el funcionamiento de la comunicación digital y las redes, ¿no?, una especie de co-creación de valores nuevos, de necesidades, ¿no?, que va a ir teniendo con el mismo, o sea, se genera un ida y vuelta entre quien me elige comprar, quien me elige a mí por sobre el resto, y en esa alimentación aparece la co-creación, donde yo como empresa escucho a quienes me consumen y los que me consumen me escuchan a mí, y entre todos, ¿sí?, mejoramos continuamente, ¿no?, ese producto, ese servicio, que por ende mejora el comportamiento organizacional. El mejoramiento continuo lo vamos a escuchar permanentemente porque es algo, ¿sí?, que tiene que ver con la supervivencia de todo tipo de organización. Vos hoy por hoy, cómo está el mercado, hoy por hoy, ¿sí?, cómo está el mundo globalizado y cómo se da el comportamiento del consumidor, no te puedes dar el lujo de atrasarte un segundo, porque te quedas afuera del mercado. Y cuando hablo del mercado, hablo desde el producto, ¿sí?, desde el servicio y hablo desde el comportamiento humano. ¿Estamos de acuerdo? Una empresa fabrica un producto y ese producto no solo compite con otra empresa que fabrica el mismo producto. ¿Qué quiere decir? Si yo fabrico zapatos, no solo voy a competir con el que fabrica zapatos, sino que también desde la mirada del mercado, si fabrico zapatos, voy a competir con aquel que fabrica moda, tendencia, por lo tanto con el que fabrica ropa, todo tipo de ropa, billutería, carteras, etc. Es una mirada mucho más amplia, por eso es tan importante nuestro trabajo, ¿no?, en la gestión del individuo dentro de la organización. Bien, ¿quiénes son los participantes de la organización? ¿Quiénes son los que están vinculándose tanto dentro como fuera de esa organización? Bien,
lo tiene en pantalla. Hacia adentro, que después lo vamos a ver, el público interno. A partir de ahora vamos a familiarizarnos con esta palabra, público interno. El público interno son todas las personas, ¿sí?, que trabajan dentro de la organización y algunos por fuera también de la organización. ¿Estamos de acuerdo? Porque tenemos públicos internos directos e indirectos. Y es más, y tenemos un público interno indirecto que ni siquiera trabaja en la organización. Público directo sería ¿quiénes? El personal efectivo de planta. Público indirecto serían aquellas personas que yo contrato eventualmente, por un lado. Pero también público indirecto son los familiares, las parejas, los amigos de esas personas. Porque si nosotros tomamos en cuenta los niveles, como vimos hace un rato, el macro, a donde quiera que vayas vos, sos la empresa. Si vos llegás a tu casa y te quejás con tu novia, con tu novio, con tus amigos, de cómo te tratan, de lo mal que la pasás, esa persona se convierte en un agente multiplicador negativo. ¿Sí? Por eso son considerados público interno indirecto. Pero es un tema que lo vamos a ver aparte, pero ya en estas macrocharlas, vamos a decirle, pues estamos hablando de cuestiones generales, vamos de lo general hacia lo particular, esto va a aparecer siempre. Dentro de esto de público interno vos tenés dueños, inversionistas, accionistas, empleados en tres niveles, las bases, los niveles medios o intermedios, la alta dirección o la dirección, ¿sí? Tenés proveedores, y después tenés otra serie de grupos como el gobierno, la comunidad y la sociedad y otros más que iremos viendo. Lo que ustedes tienen que entender es que una organización para funcionar no depende solamente del público interno, pero sí de ese público interno dependerá la vinculación, la cuestión socioafectiva, ¿no?, que tiene que ver con cómo yo me voy a relacionar hacia afuera. Ahora, si no tengo la casa en orden, si mi casa no está en orden, o sea, si mi empresa no está en orden, nunca me voy a poder relacionar con el afuera. Por lo tanto, lo más importante para ustedes es comprender esto, ¿sí? Yo primero tengo que poner la casa en orden para después mostrarle la casa a todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa vinculación que se da entre la organización y esa sociedad de las organizaciones que está fuera, la cuestión socioafectiva, la que me va a posibilitar a mí crecer, la que me va a posibilitar a mí generar más negocios, etcétera, etcétera, va a estar en manos de gente que tal vez nosotros tengamos que seleccionar. Es importante entender que si yo mañana quiero abrir otra unidad comercial o quiero fabricar un producto o ofrecer un servicio nuevo, por ejemplo, voy a necesitar de una buena relación, una buena vinculación con el gobierno municipal, provincial, nacional, porque si no la tengo, lo que va a ocurrir es que me cueste muchísimo poder sacar adelante ese negocio, si es que puedo. Y también es muy importante trabajar proactivamente por la comunidad. Puertas abiertas a la comunidad. Toda empresa, toda institución, toda persona, celebridad o tercer sector debe ser proactivo hacia la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Tener acciones para la comunidad que mejoren la calidad de vida de donde uno está. ¿Sí? Si yo soy una empresa que estoy en Lomas de Zamora, tengo que tener políticas para la comunidad de Lomas de Zamora. Tema que veremos más adelante. También sumamente importante. Hoy les diría que uno de los más importantes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, una vez que comprendimos todo esto, ¿sí?, nos vamos a meter, y este va a ser el final de nuestra clase de hoy, parte 2, ¿no?, en cuáles son las variables independientes cuando yo trabajo, ¿no?, en la administración de recursos humanos. ¿Qué cosas yo tengo que tener en cuenta? Digo, a ver, ¿qué persigue una organización? Empresa. Una empresa quiere ganar plata, ¿sí? Si yo trabajo para un colegio, quiere alumnos. Si yo trabajo para un político, quiere votos. Si yo trabajo para un club, quiere socios. ¿Estamos de acuerdo? Y la productividad está marcada por eso. ¿Cuándo uno es productivo?
Uno es productivo cuando es eficiente y es eficaz. ¿Qué implica ser eficiente y ser eficaz? Bueno, implica lo siguiente, cuando yo gasto la menor cantidad de recursos en la menor cantidad de tiempo y logro el objetivo, me vuelvo productivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo que gastar poca plata, ¿sí? Optimizar los recursos que tengo, ¿no? Dentro de los tiempos preestablecidos para el logro de mis objetivos. Y ahí me voy a volver una persona productiva. Eso incluye eficiencia y eficacia. Gastar la menor cantidad de plata en la menor cantidad de tiempo posible y utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Otra de las variables que veremos muy fuerte cuando tratemos el tema del contralor, pero que es significativa para la esencia empresarial u organizacional, es el ausentismo. A ver, yo sé que muchos asocian esta palabra con algo negativo, pero hay ausentismo que es negativo y ausentismo que es positivo. Por ejemplo, una persona que toma una licencia por embarazo es un ausentismo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Porque le corresponde, porque es un derecho adquirido. Cuando una persona que trabajó todo el año sale de vacaciones y se ausenta 15, 20, 7 días, es un ausentismo positivo. ¿Sí? Y hay que contemplarlo. Cuando una persona tiene gripe y no va a trabajar, y está comprobado que es así, es un ausentismo productivo. Un ausentismo no es productivo cuando una persona, por ejemplo, sale de gira y al otro día no se levanta para ir a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? O cuando inventa excusas o artimañas, ¿no? Para no ir a trabajar. Esos son los ausentismos negativos. Después veremos cómo nosotros, dentro de ese ausentismo positivo, tenemos que plantear escenarios, ¿sí? O posibles escenarios de reemplazo y cómo también vamos a trabajar para contrarrestar el ausentismo negativo. Otra de las variables importantes, la rotación o turnover, como lo llaman algunos. Bueno, la rotación representa básicamente, hay dos tipos de rotación o distintos tipos de rotación, positivas y negativas. La rotación positiva básicamente representa ese flujo de personas que es constante, ¿no? Y que entra en la organización. Es cuando las personas van entrando permanentemente gente, ¿sí? Por lo que fuera, porque crece, porque abre más unidades comerciales, porque crea áreas nuevas, etc. ¿Sí? Esto puede ser voluntario o involuntario. Ahora, también vos tenés las rotaciones que tienen que ver con cuestiones culturales. Si yo tomo el caso del hipermercadismo, por ejemplo, Carrefour, tiene como política para el ingreso a los cargos de directivos en su organización políticas de rotación. Nadie se puede sentar en el sillón de gerente si antes no rota por los distintos sectores del hipermercadismo. Me pongan en una caja, así siento, ¿no? Cómo es el rol y el estatus de una cajera o de un cajero. Voy al frigorífico, voy como repositor, ¿sí? Voy a los muebles, etcétera, etcétera. Una vez que pasé por todos lados y fue exitosa mi actividad, me puedo sentar en el sillón de gerente. Ahora bien, esto después lo podemos discutir si es bueno o es malo. Cada uno tendrá su opinión. Son políticas culturales, filosóficas más que culturales. Tiene que ver con la filosofía de la organización, con la razón de ser, con su norma. Nosotros acá no estamos para ser jueces, sino para evaluar, mostrar, y después cada uno tomará su decisión con respecto a tal o cual temática. Pero en realidad, la realidad es esa. Es otro tipo de rotación. Otro tipo de rotación positiva puede ser aquellas personas que van haciendo carrera y van, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, van progresando, se van cualificando y van yendo de un lugar a otro. ¿Sí? Las rotaciones negativas son todo lo contrario, ¿no? Es cuando decrecen, cuando no creen más en vos, ¿no? Cuando te empiezan los cambios de horario a cambiar, las personas que se van. Tengamos en cuenta que en nuestro país existe sí los códigos de ética, pero no hay nada que, por ejemplo, no me viene la palabra, pero a ver, no hay nada que atente
¿no? O que contemple, ¿no? No hay nada que contemple a aquellas personas en las cuales vos invertiste y después te deja. Por ejemplo, para que se entienda. Yo puedo mandar a una persona a capacitarse a Harvard 6 meses, invertí $500.000 para que cuando venga se convierta en un agente, ¿sí? Multiplicador de esos conocimientos, ¿no? Para el área, en un capacitador. Esa persona viene y se va, me abandona y se va a trabajar con la competencia. Ahí aparece una cuestión ética, pero no le podemos hacer nada. Ese tipo de rotación es negativa. ¿Sí? Otra variable, que esta es muy difícil de medir, es la satisfacción en el trabajo. ¿Por qué esto? Porque la satisfacción del trabajo es más una cuestión actitudinal. Y la actitud es muy personal, es una palabra muy difícil de definir, que viene de la psicología, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con la jerarquización de valores que hacemos nosotros, en nuestra estructura mental, en nuestra cabeza. O sea, vos estás satisfecho o insatisfecho en el trabajo de acuerdo a un montón, ¿no? de variables que se dan dentro del mismo. Pero es totalmente subjetivo, eso después lo vamos a ver, porque para uno la satisfacción puede pasar por el dinero, para otro por el buen trato, para otro por el reconocimiento, para otro un poco y un poco. Entonces digo, medir eso, ¿no? No digo que sea imposible, pero es un trabajo que tiene que ver con estas individualidades que hablamos al principio, ¿no? Porque no todo el mundo conecta de la misma manera, pero básicamente tiene que ver con factores de desempeño, ¿no? Y de cuestiones preferenciales. Y esas cuestiones preferenciales están en la cabeza de cada uno de nosotros. Y bueno, si algún día los tenemos que evaluar, evaluaremos esos grupos y sus individualidades con respecto a cómo se sienten. Para eso hay auditorías de clima de trabajo interno que ya veremos más adelante. Y después, la otra variable a tener en cuenta es lo que muchos autores llaman, en este caso Chavenato, ciudadanía organizacional, que es el grado de compromiso. ¿Sí? El compromiso que vos tenés con la organización. ¿Cómo vos te involucrás con la organización? Algo que también es subjetivo, pero que se trabaja mucho desde adentro, porque para que yo pueda lograr ese engagement, ese compromiso, que vos te involucres con la organización, tendrá que ver con una serie de acciones que vos desarrolles dentro del comportamiento organizacional para que esas personas se sientan identificadas con vos y se involucren en la filosofía de esa corporación. Bien, chicos, espero que no los haya aburrido, que hayan entendido y bueno, el próximo encuentro lo tendremos la semana que viene. Yo voy a subir esto al grupo y a mi canal de YouTube y por el grupo seguimos charlando y consignas. Que tengan muy buen día y buena semana. Nos vemos.